Buenos días. A ver, mi charla de hoy se llama... ¿Cómo se llama? Cibernética, psicología evolucionista, memética y órdenes sociales. Martín Krause va a tocar bastante del tema de psicología evolucionista en su charla. Entonces yo tocaré alguna cosa, pero a ver si insistimos más en lo demás. ¿Por qué esta charla? A mí me da mucho miedo que gente que estudia economía estudia la escuela austriaca y sale con la sensación de que si se sabe la praxeología y se ha leído la acción humana ya se lo sabe todo. Ya conoce al ser humano y ya lo puede explicar todo. Incluso cuando ves que por un lado es teoría y por otro historia, o por un lado praxeología y por otro psicología, la psicología como que no hay que estudiarla, como es cosa de otros. De hecho, bueno, a mí me parece esto un error bastante gordo, porque hay muchas cosas que no se pueden entender si solo sabes praxeología o si solo sabes economía. Entonces conviene estudiar psicología, conviene estudiar sociología, y a mí me gusta enseñarla desde un punto de vista biológico y evolutivo o evolucionista, y a ver si puedo aclararos por qué. Y la idea de memética, ¿qué significa la memética? Alguien me lo preguntó ayer. ¿Qué son los memes? ¿Alguien lo sabéis? ¿Qué son los memes? ¿O qué son para vosotros los memes? Para la gente joven, ¿qué son los memes? Aquellas cosas que te mandan por internet con una foto y un eslogan o un texto, ¿no? Es un poco triste en lo que ha quedado una palabra que nació siendo como bastante técnica y ha quedado en eso. Vale, ahora lo veremos. La memética es estudiar el mundo de la cultura de la manera más científica posible y con ideas que vienen de la teoría de la evolución y de todo el mundo de la biología. Estudiar las ideas como si fueran reproductores. Patrones de información que pueden sobrevivir o morir y que pueden reproducirse o no, de tal manera que habrá más de ellos o no. ¿Y por qué? ¿Por qué unas ideas sobreviven y por qué otras ideas lo tienen más difícil y se pueden extinguir? Relacionándolo con esto, entonces podemos preguntarnos, ¿las ideas del liberalismo por qué no triunfan más? ¿Por qué tienden a triunfar más las ideas colectivistas, comunistas, socialistas o socialdemócratas? ¿No? Se nos puede acusar a los liberales, bueno, es que lo hacéis mal, porque estas ideas deberían triunfar más, ¿no? Pues son tan buenas. Y dices, pero igual hay algo para la mente humana que las ideas liberales las rechaza o le chocan, o hace que no sean populares, quizá más difíciles de entender. Entonces vamos a ver si exploramos también un poco eso. Luego, no quedarnos simplemente en teoría económica muy abstracta, praxeología, e intentar explicar, si nos interesa el liberalismo y nos dedicamos a difundir las ideas de la libertad, ¿por qué lo podemos tener muy difícil? A mi juicio, lo vamos a tener muy difícil siempre, ya que lo sepáis. O sea, ser liberal es una cosa muy dura. O sea, en parte la disfrutas, pero en parte te llevas muchos bofetones de hay que ver cómo la gente esto no le entra, o igual sí lo entienden, pero lo rechazan. Entonces quiero que, participamos un poco, no tengo guión, no tengo PowerPoint, entonces vamos a tratar distintos temas y os doy una especie de menú y me vais sacando temas o preguntas vosotros. O sea, cada cosa que vaya saliendo, a ver, venga, sí, yo quiero que hables de esto. Biología en general, ya os conté lo que es un ser vivo, que espero ya lo tenéis que tener memorizado porque entra en examen. Agente autónomo autopoyético. Ese es un tramposo porque me ha oído muchas veces, entonces ya se lo sabe por pura repetición, ni siquiera ha tenido que estudiarlo, ¿no? Agente autónomo autopoyético. La idea de autopoiesis es autoproducción, esa no la vamos a ver mucho. La idea de agencia es acción, trabajo, fuerzas, movimiento, consumo de energía, consumo de recursos. Y la idea de autonomía es la que vamos a explorar más porque significa control, significa tomar decisiones. Ahora volveremos sobre ella, simplemente por el menú. Cooperar o competir. Cooperación o competición. Y la coordinación necesaria para la cooperación y los conflictos posibles con la competencia. Tengo también teoría de juegos, que a mí me gusta llamarla interacciones estratégicas, pero esto ya lo trató Martín ayer, pero si queréis lo vemos un poco más. Sobre todo quiero enfatizar las ideas de reputación esenciales dentro de la teoría de juego, de las interacciones sociales, y honestidad o trampa, la posibilidad de que se hagan trampas. Y el ser humano como hipócrita.
el ser humano como que tiene una hipocresía natural. Todos nos vendemos como la importancia de la sinceridad, pero en el fondo, ¿qué pasa si todos somos hipócritas? Esta tarde, cuando os recomendemos libros, os recomendé uno que demuestra que todos somos hipócritas. Todo el mundo, bueno, todos los demás, excepto yo, son hipócritas, pero lo que pasa es que eso lo decimos todos. El tema de individuo o grupo. Los liberales somos muy individualistas y la economía empieza con un análisis de metodología individual, individualismo metodológico. Creo que un problema que tienen algunas ramas del liberalismo es eso, esa insistencia en el individuo no está mal, pero se olvida hacer análisis de grupo. Entonces, por eso creo que es muy importante gente como Eduardo que nos vienen a enseñar cuestiones de política. Antes he mencionado estudiar psicología, estudiar sociología, estudiar política también. ¿Por qué existe y por qué es tan importante? Muchos de nosotros tenemos la idea rothbardiana, política es robo, y entonces ya está, ¿no? Entonces no vamos a estudiar la política porque es algo malo. Y dices, oye, polis, según Aristóteles, la política es la organización del grupo, el arte de dirigir el grupo, de coordinar el grupo. Hay un aspecto técnico en teoría de evolución que se llama selección multinivel y selección a nivel de grupos. Si os interesa mucho la biología y la evolución, esto es un tema muy conflictivo y muy moderno. Muchas veces se ha negado, dices, no, la selección solo funciona a nivel de genes, ni siquiera a nivel de individuos, solo funciona a nivel de genes. Todo lo que pongas a niveles superiores es mentira. Yo creo que no, que la evolución sí funciona a nivel de grupos y eso Hayek lo desarrolla mucho. Los grupos que tienen mejores normas, que tienen mejores genes culturales o mejores genes sociales, tienden a sobrevivir más y mejor y son los que vemos y ya no vemos a los grupos que estaban mal organizados. Luego se puede estudiar incluso la evolución desde el punto de vista de los grupos y qué características tienen. El tema del egoísmo versus altruismo. ¿Somos egoístas o somos altruistas? ¿Somos totalmente egoístas o podemos ser algo altruistas? Selección de parentesco, altruismo recíproco y reciprocidad indirecta. Luego, ¿cómo podemos entender la cognición, las capacidades de pensamiento, de racionalidad de los seres humanos, digamos, la inteligencia, y también el mundo de las emociones y los sentimientos morales? ¿Cómo podemos explicarlos desde un punto de vista natural y para qué sirven, por qué están ahí? La idea de naturaleza o entorno, herencia o ambiente, en inglés nature versus nurture, una teoría que a mí me gusta mucho, que es la teoría de señales honestas costosas. ¿Qué son? ¿Qué dice esa teoría y por qué es tan importante para los seres humanos? Ya os adelanto, los seres humanos estamos constantemente señalando o señalizando, como mandando mensajes a los demás. ¿Qué tipo de mensajes mandamos y cómo lo hacemos? Y cómo interpretarlos. La cultura, ya que estudiamos memética, ¿para qué existe? ¿Solo es para transmitir conocimiento, para ir acumulando información y poder contársela a otros? ¿No? Yo he descubierto una manera de cazar mejor y entonces se la explico a otros y eso es cultura, o yo me he inventado algo y desarrollo ese invento y luego otros me lo copian, o también sirve para la coordinación del grupo, especialmente con el lenguaje, o de nuevo para señalización, y qué cosas señalizamos mediante la cultura. Podemos tratar también cosas de psicología moral. Hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Jonathan Haidt. Distinguir la psicología moral de la filosofía moral. Y cómo es posible explicar. Martín empezó ayer e insistió que lo que él estaba haciendo es un análisis puramente utilitarista, como consecuencialista, sin positivo, descriptivo, sin ningún afán de decir cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces, ¿podríamos explicar cómo surgen las normas y la necesidad de normas sociales y de normas de conducta y cómo los agentes internalizan esas normas y las convierten en preceptos morales partiendo solo de cosas utilitaristas, es decir, un mundo inicialmente en el que no hay normas, cómo surgen las normas para que los grupos puedan coordinarse y cooperar y competir mejor? Y un último tema es la razón, la racionalidad. Se supone, ¿no? Los filósofos han dicho, ¿qué es el ser humano? Pues un animal racional. ¿Y qué querían decir con racional? Pues que es capaz de pensar, que es capaz de argumentar, ¿no? y de ser lógico y de conocer el mundo. Y dices, ¿y si la razón no fuera tanto para eso? Es algo para eso, claro, pero ¿y si la razón fuera también y sobre todo para discutir con otros, ¿no? Lo que hacemos aquí, debatir, para tirarnos argumentos unos a otros, Digamos que los animales más primitivos, o el humano también a menudo, se pelean a puñetazos, ¿no? O tirándose cosas. Y si en vez de tirarnos cosas nos tiramos ideas, nos tiramos argumentos. Entonces, al discutir, lo que estamos usando es utilizar la razón para vencer. Luego somos razonales o racionales para tener razones que ofrecer al otro.
Venga, de estos temas, a ver, ir lanzando, ¿qué os interesa? ¿Por qué empezamos? Yo tengo una pregunta respecto de la libertad individual y el concepto de libertad colectiva que creó García Trevijano. ¿Por qué los liberales no estamos interesados en defender la libertad colectiva, la libertad de todos, para luego garantizar nuestras libertades individuales? ¿Pero qué sería libertad colectiva? ¿Que el colectivo no sea esclavo de otro colectivo? Es decir, por ejemplo, que los judíos en Egipto, los israelíes en Egipto, no sean esclavos de los egipcios. Que fundamente el resto de libertades. Pero yo no creo que eso sea... Lo que pasa es que esto nos desviamos un poco del tema, ¿eh? Probando. A donde quiero llegar es, por ejemplo, si yo me preocupo solo de mis libertades individuales, eso sirve para justificar cualquier régimen, por ejemplo. Sí, por ejemplo, con el general Franco había personas, don Gonzalo Fernández de la Mora, Manuel Fraga, etcétera, tenían todas las libertades del mundo. Sin embargo, el resto, pues Santiago Carrillo no, don Álvaro Dors tampoco. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que dices que los liberales no hagamos eso. Si precisamente cuando intentamos justificar filosóficamente la libertad, vamos, al menos como lo hago yo y como lo hace otra gente, es decir, queremos unas normas que sean simétricas y universales, por un lado, es decir, las mismas para todos y además funcionales que funcionen de tal manera como que sean justas y que sean eso, que no haya gente que tiene privilegios y gente que no, sino que todos tengan esa misma libertad. Luego es verdad que en el mundo real es muy difícil conseguirlo y que cada persona dice, uy, si a mí no me agreden, yo no estoy obligado a ayudar a aquellos que sí son agredidos o que han tenido menos suerte y tal. Pero la idea es defenderlo. Otra cosa es que luego tú dediques tu dinero, tu tiempo, tus recursos a ayudar a esos que han sido víctimas. Pero que la idea dice que sí, que esas víctimas tienen derecho a ser compensadas o que no está permitido que se les agreda o que se les quite esa libertad. Yo creo que sí que eso los liberales lo hacemos. O sea, me parece bien que tratéis temas, pero tratar de meterlos en estos que os he dicho o en cosas relacionadas. No sé. Perdón, claro, no, es que no he terminado, ¿no? Entonces ya lo iba a llevar ahora a lo que usted dijo. Es que, claro, o sea... La premisa es, la conclusión es, si yo no soy libre, si vosotros no sois libres. Y mi preocupación viene, fue a León, allí, a Students for Liberty León, don Pedro Schwartz, y dijo, no, lo máximo para el liberalismo son las libertades individuales. Y mi preocupación sale de ahí, que eso valdría para justificar cualquier Pero régimen. las libertades individuales de todos. Es decir, cuando se dicen las libertades individuales, lo que se está enfatizando es que el sujeto ético, el sujeto que tiene derechos o que debe cumplir normas, que debe cumplir obligaciones, es el individuo. ¿Por qué? Porque normalmente los colectivos, la masa, digamos, se impone sobre ese individuo. Pero es verdad que habría que añadir las libertades individuales de todos y las libertades individuales iguales para todos. Pero eso no quiere decir que tú te preocupes solo de la tuya y los demás te den igual. Pero otra cosa, no estoy de acuerdo cuando se dice yo solo seré libre cuando todos sean libres. Mentira cochina. Es decir, si a ti te han robado, han atacado tu propiedad, te han robado a ti, no a mí. Luego puedes decir, yo lo lamento y digo, uy, si le roban a él, pues puede ser que estamos viviendo en una sociedad en la que igual mañana me roban a mí, pero de momento a mí no me han robado. Igual yo estoy mejor protegido que tú. Sí, a mí me gustaría, a título personal, que desarrollara la idea de Hayek y los grupos con buenas normas sociales. Gracias. ¿Por qué existen grupos? ¿Qué se suele estudiar en economía? Los que hayáis estudiado economía liberal, ¿por qué los seres humanos no vivimos solos? ¿Por qué no somos como los escarabajos? Hay animales que viven solos, que tienen vida individual y otros tienen vida social. Entonces, ¿por qué los humanos somos animales sociales y además hipersociales? Por la posibilidad de cooperación. Más. Por la familia, porque el desarrollo del... Por protección. Es largo. Por la familia, más que una razón, es un tipo de grupo que te da una serie de servicios, una posibilidad de protección, una posibilidad de ayudar a la cría. Por eficiencia, tú no sabes... Somos sociales por
Sí, pero por naturaleza, cuando se preguntan, esto es interesante la respuesta que das, porque dice, nos sale el ser sociales, ¿no? Es decir, no nos tienen que convencer, no nos tienen que enseñar a ser sociales, aunque a los niños hay que socializarlos en algún modo para que no sean demasiado egoístas y para que aprendan cuáles son las normas del grupo. Pero digo, vale, y entonces, ¿por qué es nuestra naturaleza social? ¿Qué ganamos siendo sociales? Suplimos nuestras necesidades más fácil porque tal vez podríamos lograr suplirlas por nosotros mismos, pero nos tomaría demasiado tiempo y nos complicaría mucho, entonces somos más eficientes si nos dividimos ese trabajo con el resto del colectivo. División del trabajo, habéis dicho una cosa nueva, división del trabajo. ¿Pero solo hay división del trabajo? Eso es lo mismo, o casi lo mismo. División del conocimiento también. Vale, si nosotros formamos un grupo básico, ¿en qué nos diferenciamos nosotros dos de él si está solo? Más rápido, pero estáis yendo a cosas demasiadas. Sí, pero... Las reglas. Que soy más fuerte. Los que están en un grupo siempre es más que uno, ¿no? Un individuo es uno, un grupo es por lo menos 2, 3, 4. Luego los grupos siempre son más. Y cuando eres más fuerte, eres más fuerte, ¿no? La unión hace la fuerza. Yo insisto, fijaos cómo os habéis ido a la división del trabajo y la especialización. ¿Por qué? Porque os los han enseñado muchas veces. Es la idea economista. Pero yo insisto, hay una cosa más básica, más elemental. Y es cuando yo me junto con otro, en vez de tener 2 puños para golpear, tengo 4. Y entonces además nos ponemos uno con la espalda de otro y entonces golpeamos en más direcciones. Entonces, los grupos dan más fuerza a base de juntar recursos. Luego, la idea básica del grupo es, vamos a ser más para ser más fuertes. Luego, otra que quizá no veis enseguida es, ¿qué pasa si tienes accidentes o qué pasa si tienes mala suerte? Y estás solo. ¿Qué pasa si un día tienes un accidente y estás solo? Que quizá te mueras. Tienes un accidente en el medio del desierto y no puedes andar, pues a ver cómo vas arrastrando. Tienes un accidente en el medio de la montaña y nadie sabe que estás ahí y nadie te puede sacar. Tal, ¿eh? Cosas de mala suerte, si sales a cazar y por mala suerte, porque no es solo habilidad, ese día no cazas o no consigues comida y necesitas comer para vivir, y no puedes decir, bueno, ya comeré mañana o ya comeré otro día. Todo organismo tiene un cierto nivel de reservas, pero se le acaban, ¿no? Entonces, ¿qué ganas si estás en un grupo? Aunque sea el grupo mínimo de 2 y más mejor. Protección frente a la incertidumbre. Pues protección frente a la incertidumbre, frente a la aleatoriedad, frente a las fluctuaciones. Y en vez de protección, que la palabra protección se suele usar para, digamos, agresiones que viene alguien a darte, seguridad o compensación. Seguridad frente a los accidentes, frente a lo aleatorio, y compensación de esas fluctuaciones. Si yo un día tengo mala suerte y somos un grupo de muchos, pues sería raro que todo el mundo haya tenido mala suerte. Entonces los que han tenido más suerte pueden compensar, pueden compartir lo que han conseguido, o los que no han tenido el accidente pueden ayudar a los que han tenido el accidente. Luego esta es una segunda razón de los grupos. Y la tercera ya es la que habéis dicho, especialización, división del trabajo. Hay grupos en los que todos hacen lo mismo, por ejemplo un grupo de fusileros, se ponen todos en fila y todos con la escopeta, con el fusil, con el rifle y todos a tirar. Y quizá como mucho uno carga mientras el otro tira. Uno es especialista en cargar y el otro dispara. Pero hay cosas que simplemente, de nuevo, son unir, sumar esfuerzos. Pero es verdad que la especialización puedes ganar muchísimo, ¿no? Luego tenemos las tres razones. Unir esfuerzos. ¿Y unir esfuerzos para qué? Esto no lo he dicho. Para cazar mejor. Es decir, cuanto más seamos, pues es más fácil acorralar a una presa. Y perseguirla, pues perseguirla por turnos. Y cerrar todas las vías de escape. Y tirarles más flechas, o más lanzas, o más piedras, o más lo que sea, y alguna le dará.
luego para cazar y para guerrear. Porque en el momento en que existen los humanos hemos hablado de la posibilidad de cooperación, pero la cooperación no es la única posibilidad, también es que los animales se matan unos a otros, a veces para comer y a veces simplemente para eliminarlos y que haya menos competencia por los recursos del territorio, ¿no? Entonces los grupos existen por razones muy biológicas muy fundamentales, que es básicamente seguir vivos y prosperar porque te haces con más recursos, eres capaz de controlar más recursos. Luego, por protección y por ser más fuertes, por compensar fluctuaciones, por seguridad, por superar el tema de los riesgos, de los accidentes, de la incertidumbre, y por especialización, ¿no? Entonces, tu pregunta al final, ¿por dónde iba? Porque estoy explicando los grupos, pero... Ah, sí, lo de Hayek y eso. Una vez existe un grupo tiene un problema. Y es que esto que es tan maravilloso tiene problemas. Es decir, yo puedo ser un grupo con él, pero ¿cómo sé que él me es leal? ¿Cómo sé que él, si nos ponemos a remar, un tipo, con lo que decía Martín, cómo sé que él está remando y no está disimulando como que rema, ¿no? Si convivimos en la misma zona, ¿cómo sé que él no está haciendo trampas? ¿Cómo sé que él no me está robando la comida? ¿Cómo sé que él no provoca externalidades como que ronca muchísimo? O que va y hace sus necesidades por ahí en medio de la plaza y luego las pisamos todos. ¿Cómo sé que él se comporta bien? ¿Cómo conseguimos coordinar las acciones de los distintos individuos para que contribuyan al grupo? Porque hay el problema del egoísmo y el altruismo. Entonces conectamos con esto. En el fondo todo el mundo quiere recibir los beneficios del grupo, ser protegido, pero no tener que arriesgar tu vida luchando contra otros. Dices, tú te quedas atrás y que luchen los demás. O recibir ayuda, cuando tú tienes un accidente, que los demás te ayuden, pero luego no tener tú que ir a rescatar a alguien, que eso está muy lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo se organizan los grupos? ¿Cómo se coordinan los grupos? Y entonces aquí damos un salto más. Los individuos tienen en su cabeza preferencias, valores o valoraciones, afectos, emociones, por un lado, e ideas, por otro, y también normas. Hayek insistía mucho en esto. Los individuos no solo actúan intencionalmente para conseguir objetivos, sino que además saben que existen restricciones, que existen normas, que las tienen internalizadas. Entonces, la evolución de algún modo ha producido individuos que son capaces de operar en grupo. ¿Cómo han llegado esas capacidades a los cerebros de los individuos? Pues en parte de forma genética y en parte de forma cultural. Entonces aquí estamos explicando al mismo tiempo un montón de cosas. La psicología evolucionista, ¿qué explica? Cómo los cerebros de todos los individuos de la especie humana tienen una estructura básica, común, que tiene un origen genético, o sea, innato, instintivo, que no hay que aprenderlo. Igual que tu genoma sabe cómo producir tu corazón y cómo producir tu hígado y cómo producir tus huesos, también sabe cómo producir un cerebro, al menos con alguna serie de características ya básicas. Entonces tenemos capacidades cognitivas, capacidades de ver, de procesar información auditiva, que no necesitamos aprender mucho o aprender de otros, que vamos calibrando rápidamente. Y tenemos emociones que nos ayudan a sobrevivir. El miedo te ayuda a alejarte de las cosas que son peligrosas. La emoción de la sorpresa te ayuda a replantearte las cosas. La emoción del asco, a expulsar algo que has comido que puede ser venenoso. Y así puedes ver como todas las emociones que muchos filósofos racionalistas han interpretado como esto hay que superarlo, esto no, lo que importa es la racionalidad, están ahí porque cumplen alguna función. Y entonces también tenemos emociones sociales o prosociales, y eso los llamamos sentimientos morales. Sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza. La conciencia moral, eso que te remuerde, si te estás planteando hacer algo mal, algo que sabes que es malo, te han dicho que es malo, te dice no lo hagas, ¿no? El pepito grillo. Y si ya lo has hecho, confiesa, reconócelo, arrepiéntete, y haz algo de penitencia. Todas esas cosas ya las tenemos dentro porque nos ayudan a relacionarnos con otros y a vivir en un grupo.
Esto por la parte, digamos, genética. Luego hay la parte cultural. ¿Qué sería la cultura? Los memes. Todas aquellas cosas que están en nuestra cabeza, pero que no provienen de los genes, sino que provienen de otros, que provienen del entorno. De aprendizaje individual o de aprendizaje de otros. Normalmente la cultura no se suele considerar tanto lo que aprendes individualmente, sino lo que aprendes de otros. La cultura es lo que recibes de otros. De hecho, la unidad básica, una de las ideas básicas de la memética es que una de las características básicas de los seres humanos las manifestamos cuando vamos a un examen y que intentamos en un examen. ¿No? Luego, podéis decir, cuando os pillen copiando, es que estoy expresando mi humanidad. Lo más típico de los seres humanos es lo mucho que copiamos. ¿Y por qué digo esto? Porque entre los austriacos, con esto de la empresarialidad, se insiste mucho. El ser humano es creativo, es innovador, es la leche, descubre cosas. Y dices, mira, de vez en cuando eres creativo, de vez en cuando, y hay gente que le sale más o menos bien, pero sobre todo imitamos, sobre todo copiamos. Entonces la cultura es el resultado de todos esos procesos de imitación. El niño que va aprendiendo qué es lo que hace la gente y hace lo mismo. ¿Por qué tenemos acentos? ¿Por qué la gente habla con acentos distintos? Los gallegos, sí y eso. Porque han imitado a sus padres, a sus amigos, a la gente que hay. El andaluz, pues al revés, cada uno tiene su acento. ¿Por qué tenemos idiomas distintos? Uno es español, otro inglés. Porque hemos imitado a nuestros padres, a los profesores que nos lo iban enseñando. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es resultado de procesos de imitación. Silla, silla, y tú repites silla, silla. Al final todos estamos coordinados porque hablamos más o menos el mismo lenguaje. Luego la cultura sería todas aquellas ideas que se pueden imitar, que se pueden repetir, ¿no? Entonces los grupos, los individuos tienen ideas en sus cabezas que proceden también de otros individuos. Y todo eso es el mundo de la cultura. Entonces, Hayek decía, y junto a otros pensadores, y esto es un tema muy interesante, eso, que los grupos tienen una especie de genoma. El genoma sería el conjunto de los genes que caracterizan a un individuo. Pues en vez de un individuo, el grupo tiene una serie de rasgos característicos culturales que son propios del grupo, en el sentido de que más o menos todos los individuos los comparten, más o menos, porque siempre va a haber problemas, discrepancias, o no todo el mundo lo haga exactamente igual, y son diferentes de otros grupos. Y la idea hayekiana es que entonces, igual que los genes de un individuo producen un fenotipo, que son los rasgos que al final dan características al individuo, que dicen pues que sea más rápido, que sea más alto, que vea mejor, que oiga mejor, que se camufle mejor. Igual que todos esos rasgos tienen influencia sobre que el individuo sobreviva y prospere o no, pues Hayek dice, los rasgos culturales influyen sobre que el grupo prospere o no. Entonces, los grupos que tengan una organización mejor prosperarán a costa de los grupos que tengan una organización peor. Por ejemplo, parte de la cultura puede ser eso, que se insista mucho en que hay que contribuir al grupo. Y por eso muchísimas ideas culturales son no seas egoísta, quizá paga los impuestos o paga lo que debes, ayuda al necesitado, sé patriota, sé un buen miembro del grupo, sé leal. A veces pueden incluir incluso xenofobia. Los de fuera del grupo no nos fiamos de ellos o los maltratamos. Y entonces aquí entramos en el debate ya de qué ideas sociales son mejores y cuáles son peores. Y entonces los colectivistas insisten mucho en que el grupo tiene que estar cohesionado, que en parte es verdad. Es decir, si un grupo está muy suelto y sus miembros ni se reconocen o no se importan mucho unos a otros y no actúan de forma coordinada y de forma cohesionada, pues ese grupo tal vez no sobrevivan. Los liberales insistimos en más vale dejar que la iniciativa individual prospere y que haya pactos voluntarios y que no haya excesivas regulaciones, excesivas prohibiciones, porque aquello va a matar la creatividad y va a matar los incentivos y tal. Entonces, y ahí depende de para qué quieres que sea el grupo. Un problema de los liberales es que hablamos, y Hayek dice la sociedad extensa, pero es que la sociedad extensa es como todo el mundo, y todo el mundo puede como entrar y salir. Pero eso no es un grupo.
Un grupo queda definido por una barrera, por un límite, por una frontera, y los hay que son miembros y los hay que no. Y el grupo tiende a ser consciente de sí mismo, como la conciencia de clase de la que hablaba Marx, y se defiende cohesionado, pues eso, como uno. Y por eso las ideas liberales de que cada uno haga lo que quiera, al grupo le sientan mal. Y hay entornos en los que no te lo puedes permitir. Es decir, si tienes un ejército y vas a luchar, el soldado no puede decir, pues en este momento no me apetece y no acepto que este me dé órdenes. Yo voy a hacer lo que crea conveniente en el momento de la batalla. No. Es decir, la teoría militar, el arte de la guerra te dice, no, una de las cosas fundamentales para la guerra es que todos estén perfectamente coordinados, que hagan lo que deben en el momento que deben, que disparen todos a la vez o que disparen en ciclos de disparo y que se muevan hacia donde diga el general. Entonces, la tensión del liberalismo es que tratamos un poco de deshacer esos grupos porque sabemos lo dañinos que pueden ser y porque descubrimos, entre comillas, que hay posibilidades mejores que simplemente hacerle la guerra a los demás, y es desarrollar el comercio, desarrollar la producción y el intercambio libre, insistir en cooperación voluntaria no destructiva, porque un grupo al final son cooperadores, pero por un lado hemos visto para seguridad ante accidentes, pero por otro para cargarnos a los demás. Entonces, ahí vamos a encontrarnos siempre con ese problema. Una de las cosas que dice la psicología evolucionista es que tenemos una mente de la edad de piedra en un mundo moderno. Luego, nuestra mente, ¿a qué está adaptada? Está adaptada a un entorno que ya no existe, a un entorno de hace más de 10.000 años, quizá 100.000 años. Entonces vivíamos en grupos pequeños, quizá de 100, 150 individuos, nos conocíamos todos, nos tratábamos personalmente, y los problemas principales eran eso, sobrevivir el grupo, tener cuidado de que no nos agredieran, de que no nos atacaran otros y defendernos. Y mucho compartir, y mucho cuidado con las desigualdades. El compartir, por eso, por la idea de si tú has cazado hoy mucho, compártelo y no presumas, no seas demasiado orgulloso. Pero en el momento en que eso ha cambiado y ya no existe, ya no somos los grupos pequeños, estáticos, personales, sino somos grupos gigantescos, muy dinámicos, donde constantemente están surgiendo cosas nuevas, hay cambios, y entonces nuestra mente igual nos dice, venga, vamos a asociarnos para defendernos. Y claro, entonces dice, ¿qué surgen? Los sindicatos, o todos los grupos de interés, todos los grupos de presión, que ¿para qué sirven? Para defender los derechos de uno, pero a costa de otros. ¿Vale? Entonces yo creo que ya le hemos desarrollado esto un poco la idea, más temas de todo esto. Sí, Perdona. Vale. Rápido. Solo un matiz. El grupo, de forma, en esa mochila, digamos, ancestral que llevamos, se jerarquiza. Es la condición natural del grupo. Y si se jerarquiza de arriba para abajo. Entonces el liberalismo es antinatural porque, bueno, o sea, esa es mi pregunta. ¿Entiendes? Muy buena pregunta. Uno de los libros de psicología moral de Jonathan Haidt, que os recomendaré esta tarde, se llama The Righteous Mind, como la mente righteous es como la mente moralista. Ha estudiado cómo sienten los individuos la psicología moral. No teóricamente, sino preguntándole cosas y viendo, a ver, qué ejes o qué factores usa la gente cuando habla de cosas morales. Y hay esencialmente 5 ejes, luego añadió un sexto, que sería el de libertad versus coacción o violencia. Y un primero es hacer el bien o hacer daño, ayudar a alguien o hacerle daño. Un segundo sería justicia, aunque esto ya depende de cómo lo trates. Tratar a la gente de forma justa o equitativa, o al revés, hacerles como trampas o tratarles injustamente. Un siguiente es la jerarquía, más que jerarquía, la autoridad, reconocer autoridad. Otro es temas de lealtad y otro es temas de pureza. Haidt dice que, bueno, y el sexto que sería, que lo añadió cuando los liberales le dijeron no nos vemos reconocidos en todo eso, tienes que añadir uno más que es libertad, coacción. Haidt decía, la gente más de izquierdas, más progresista, más socialdemócrata, solo opera con los 2 primeros,
como ayudar, dañar, y el otro de justicia. Y además la justicia la entienden como equidad, como una justicia como de resultados iguales. Mientras que los conservadores, para su sorpresa, entienden los 5. Y utilizan los 5. ¿Por qué? Porque entienden la importancia del grupo, y entonces la idea de lealtad al grupo, y la idea de autoridad, y es que es verdad, un grupo en el momento en que existe, se va a especializar, y una de las especializaciones va a ser quién manda, quién coordina a los demás. Que eso a los liberales enseguida diríamos, coordinación espontánea, coordinación descentralizada, sin planificar. Y eso vale en muchos ámbitos, pero hay otros en los que no. Entonces, para algunas cosas, el grupo, para conseguir que actúe como una unidad, necesita un mando unificado, una jerarquía. Pero esa jerarquía, lo que has dicho, no tiene siempre que surgir desde arriba. La crítica que hacemos los liberales es que la jerarquía tiende como a autonombrarse y a imponerse. Pero a veces no, a veces los de abajo reconocen que requieren un jefe y le dan poder. Y se someten voluntariamente a ese jefe, o lo que diría Locke, nombran un gobierno porque reconocen que tienen un problema y que hace falta ese gobierno para coordinarles y resolver todos esos problemas de agresión a la propiedad o de agresiones externas. Martín ponía el ejemplo ayer de los remeros. Como ejemplo de los remeros se dan cuenta de que necesitan, o de que una posible solución a su problema es nombrar un capataz y darle un látigo, y no solo eso, pagarle más. No sé si lo comentó Martín, en los casos reales que se conocen, los jefes tienden a cobrar más que los, digamos, trabajadores de base, aunque son los trabajadores de base los que sudan, diríamos, los que hacen más esfuerzo. Pero la función del jefe, la función del coordinador o la función del jerarca es tan importante que conviene pagarle más para que lo haga bien, y además porque son habilidades escasas. Sí, surgió ayer en la charla de Martín y lo cierto es que cuando has empezado y has comentado que lo de ser liberal es un camino duro, porque es frustrante, pues lo enganché con la idea esta. El tema es el siguiente. Ser frustrante es frustrante, entre otras cosas, porque parece como que la gente a la que te diriges como que actúa irracionalmente. Y ayer ya comentabas que la racionalidad era un tema bastante flexible, ¿no? El viejo tema de que no se trata de que el cliente siempre tiene razón, sino que el cliente tiene sus razones, que tú debes entenderlas. Esto, a su vez, hilado con el mensaje que daban los chicos de VisualPolitik sobre... que yo también se lo compro porque lo he vivido de primera mano, el no traslades mensajes negativos porque estás adaptando, por decirlo, destruyendo otras ideas, porque estás adaptando el lenguaje o el marco conceptual que ellos te venden, y ahí es mucho más difícil jugar. Vamos a ser positivos. Pero el caso es que ayer me acordé, cuando comentaba el tema de Vernon Smith, del copremiado, de Kahneman, del piensa rápido, piensa despacio. Y, joder, una de las principales contribuciones que en tema financiero todos conocemos es el tema de la aversión a la pérdida. Entonces, ser liberal es decirle a alguien que frente al statu quo actual de un Estado protector y demás, te vende un mensaje positivo maravilloso de que vamos a conseguir el Valhalla, pero es muy difícil no decirle el precio de la apuesta, por decirlo de alguna manera. Y el precio de la apuesta que hay aquí es perder el nivel de vida. Y decía Kahneman que cuando el precio es perder el nivel de vida, ni Dios juega. ¿Cómo salvamos eso? Ese es el tema. Es muy difícil, porque además, yo me río, yo es que hago algunas críticas a los liberales, porque digo, esto que decís suena bien, pero no es del todo verdad. Es decir, cuando la gente dice, en una sociedad liberal a todo el mundo le irá mejor. Yo digo, no, quizá no. Si yo soy ladrón y mi capital humano está en robar, sé robar, si yo soy tramposo, mentiroso y mi capital humano está en eso, si conseguís una sociedad en la que sea muy difícil o esté muy prohibido y muy vigilado robar, a mí me puede ir peor. Si yo en este momento tengo algún privilegio y me beneficio de él, en una sociedad liberal, si me lo quitáis, a mí me va a ir peor, o al menos inicialmente claramente me va a ir peor. Es decir, me estáis garantizando una pérdida presente ya y me estáis prometiendo una hipotética ganancia futura si yo me adapto, si yo cambio, si yo me especializo, pero es que eso es difícil y yo ya tengo algo seguro. Luego hay que reconocer eso. Entonces la gente dice, bueno, entonces lo que tenemos que hacer es compensar a los perdedores de los cambios.
Entonces cuando yo digo, un momento, les estás tratando como si fueran perdedores, como si fueran víctimas. Pero si las víctimas éramos nosotros. Si alguien tenía un privilegio y lo pierde, naturalmente que tenía una pérdida. Pero es que era un privilegio. Discutíamos el tema de los taxistas. ¿Lo van a pasar mal y tal? Sí, van a tener unas pérdidas monetarias o financieras enormes por todo lo que han pagado por su licencia y por los ingresos futuros extras que ya no tenían. Pues claro. Pero es que no, aquí ya no es cuestión solo de pérdidas tal, sino cosas de justicia. Eso era injusto, nosotros estamos perfectamente legitimados a quitárselo. Y entonces decirle a esta gente, oiga, que en una sociedad libre usted siente que va a salir perdiendo, entonces, ¿qué está ganando usted ahora? Es como hurgarles, porque entonces es que tiene usted algún privilegio. Conectando con esto, si me permitís. Además de lo que hemos visto de la sociedad y el grupo y las normas y la jerarquía, los humanos somos criaturas de estatus, de reputación, de imagen. Nos importa mucho qué piensan los demás de nosotros, incluso aunque no estemos pensándolo conscientemente, constantemente. Es decir, nuestra actitud natural es eso. Decimos buenos días a la gente. ¿Se los deseamos de verdad? O sea, ¿nos sale como de dentro? ¡Ah, te deseo buenos días! No, ya es un simple reflejo, ¿no? Es una norma como para reconocer al otro que existe y que te importa, aunque no sea del todo verdad o que sea irrelevante. Nos preocupamos mucho de la imagen. El liberal tiene un grave problema de imagen porque, aunque no les esté diciendo a los demás que le importan una mierda, lo parece. ¿Por qué lo parece? ¿Qué pasa si paso delante de ti? Pon que ya nos hemos visto por aquí y simplemente paso de largo. ¿Cómo te sientes? Un poco mal educado tú. Tienes una relación, pero tienes tienes un sentimiento negativo. Y además, ¿qué piensas? No le importo. No me ha reconocido. No ha tenido el detalle de decirme buenos días. Que viene a significar te reconozco, te importo, mientras que si te pasas con un desconocido por la calle, pues no le dices nada porque no te importa, ¿no? Luego, si simplemente pasas de largo, ¿es una agresión? No. ¿Pero tiene un resultado negativo? Sí. Luego, ¿qué hace todo el mundo socialmente? Lanzar mensajes de lo mucho que le importan los demás, que es mentira, pero lo lanza. Ahora se ha muerto Blesa y está todo el mundo, mensajes de pésame y mensajes de tal. ¿Le importa a la gente? No. Pero claramente no. Es decir, es que es imposible que te importe. No digo que a todo, hombre, a su familia y a sus amigos, obviamente, y habrá gente que sí, pero a la inmensa mayoría de la gente, no. ¿Quién era el filósofo que decía aquello de si hay un terremoto, un incendio en China y mueren millones de personas, pues lo siento, pero mi problema es que el meñique lo tengo infectado y me duele muchísimo. Y entonces es lo que realmente me importa. ¿Os acordáis quién era? Kant no era, no sé si era... ¿Eh? No, habrá que ver, no viene ahora. No me acuerdo, pero vamos, tampoco importa, ya se nos... No, Nietzsche es demasiado moderno, yo creo que era más antiguo. ¿Era Smith? ¿Era Smith? Pues mira. Estamos constantemente invirtiendo en nuestro capital reputacional de nuestra imagen, lanzando mensajes. Entonces, ¿qué hace la gente cuando habla a favor del estado del bienestar? Está diciéndole a los demás, me importáis, quiero lo mejor para todos. Y si le planteas la conversación de que, bueno, pero eso tiene muchos problemas y además eso está obligando a la gente por la fuerza, se va a sentir muy incómoda porque como que le has pillado. Que yo solo quiero... por un lado solo quiero que a mí me den el estado de bienestar y el que lo pague otro, esto ya es la hipocresía extrema, y luego la hipocresía... Yo solo quiero amor para todos y la paz en el mundo, ¿no? Las Misses, Miss Universo. Vamos a querernos y paz en el mundo. Entonces, el liberal... Y esto se sabe no solo es un dicho, se sabe por estudios, es menos emocional, menos manipulador y es más racional y ve los problemas que tiene eso y los dice. Entonces, ¿qué generas en los demás? Rechazo, mal rollo. Es decir,
la verdad, en cierto modo, está sobrevalorada. Yo esto lo he aprendido a golpes. Yo he sido impertinente desde pequeñito, decir cosas inconvenientes a la gente, amigos, familia, y entonces dices, pero no te enseñan en el colegio que hay que aprender y que ser sinceros y decir la verdad. Y lo que no te enseñan, porque queda mal, es que hay que ser estratégicamente hipócrita. O incluso que esas cosas te tienen que salir de forma natural. Entonces, por eso el liberal, a todos estos mensajes de amor universal y todo eso, dice, pero venga. Lo primero, no matarnos. Lo siguiente, no robarnos. Luego, cumplir los contratos libremente pactados. Y mira que eso ya es difícil, no me vengáis con eso de amarnos todos y ayudarnos todos a todos, porque es imposible. ¿Vale? Venga, más. ¿Quién? Edu, aquí. Te quería preguntar, Paco, por la existencia de esa predisposición genética a ser más o menos averso a los cambios. Exacto. Los estudios genéticos y de cuestiones instintivas y de qué cosas hay en tu cerebro ya al nacer, no dicen que todo el mundo va a tener un rasgo exactamente igual. Dice que vas a tener un rasgo más o menos y luego habrá una distribución de ese rasgo. Entonces habrá gente que es más antipática de forma natural y otros más simpáticos. Habrá gente que es más miedosa y otros más valientes. Y hay gente que es más propensa o acepta mejor los cambios y otros que son más aversos al riesgo o a los cambios. Y esto se ha estudiado en política evolucionista. Y se ve, y no es nada sorprendente, los conservadores son aversos a los cambios. Es que es así, o sea, esto no es difícil. Mientras que los más progresistas son más abiertos al cambio. Lo que pasa es que luego a los conservadores le critican, ya, abiertos a los cambios que les convienen, pero cuando se trata de cambiar algo que funciona mal, al quitarle algún privilegio a un sindicato, entonces sí son aversos, cosas así. Pero eso es un ámbito de la investigación muy interesante, de ver qué características psicológicas esencialmente innatas ya describen si eres conservador o si eres progresista. Y se está trabajando en ello y se está descubriendo lo que casi el sentido común te decía. No sé quién tiene el micro. Espera, perdona, Eduardo, es que estoy dando yo y ellos están repartiéndolo aquí. Pero... Bueno, esta pregunta igual es un poco chunga, pero en una balanza, ¿qué pesa más? ¿El nature o el nurture? Esto se va a seguir discutiendo eternamente. Y el problema es, depende de qué y depende de para quién. Lo que pasa es que como el nature hasta ahora no lo podías cambiar, porque viene como dado, viene ya de serie, pues se discute sobre lo otro. Y por otro, la historia de estas ideas, hasta los años más o menos 70 del siglo pasado, ¿qué predominaba en los departamentos de sociología? Una ideología muy de izquierdas y muy procultura. La cultura lo es todo. Martín nos lo va a contar un poco luego, la idea de la tabula rasa. El ser humano viene como con un disco duro vacío, una memoria vacía, y hay que llenarla de contenidos y de programas y de ideas. Y entonces esas ideas lo pueden todo. Surge entonces Edward Wilson y otros investigadores que empiezan a aplicar conceptos biológicos y genéticos a cómo se construye un cerebro y para qué y por qué. Entonces dice, oiga, no, que hay una naturaleza que es, digamos, como el sistema operativo o las tendencias ya básicas, ¿eh? Y eso importa. Entonces, una vez se reconoce esto, es ¿qué es más fuerte? Y ¿es posible vencer con la cultura predisposiciones innatas, digamos, instintivas, o no? Pues en algunos sitios sí, en algunos sitios no. Entonces hacen estudios antropológicos de vas a una tribu y resulta que en esa tribu son súper violentos. ¿Y por qué? Pues una posible explicación es porque desde pequeños les educan en el conflicto y el bebé tiene el niño tiene un conflicto con su padre y son gente que tienden a llevarse mal. Y en otra tribu, no muy lejos, al revés, hay una cultura como de amor y de tratar bien a todo el mundo, intentar de que haya buen rollo. Y ves que esas cosas funcionan, luego dices, esto quizás sea cultural. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, a un niño al que al hacerle la circuncisión se le rebanaron el pene, o le rebanaron parte, ya dijeron, el médico dijo, pues si le he cortado la mitad, lo mejor va a ser cortarle todo, hacerle una vagina y educarlo como niña. Esto es caso real. ¿Eh? ¿Y cómo acabó? Y acabó mal. Mal en el sentido de que le educaron como niña los padres, pero él con el tiempo dijo, yo no soy una niña.
Y entonces cuando le contaron los padres lo que había pasado, él dijo, menos mal. Digo, llevo todos estos años sintiendo que soy un niño y veo que tengo cuerpo de niña, al menos mientras era niño, mientras no se desarrolla del todo, y yo no me siento niña y cosas así. Luego, hay cosas que no puedes cambiar culturalmente o que es mucho más difícil cambiar. Y el problema es que el cerebro es un órgano súper complejo, luego la historia de cada persona es hiper compleja, entonces investigar qué es exactamente lo que ha sucedido y qué factor... o sea, esto se va a seguir discutiendo eternamente. Con un cambio ahora, que hasta ahora no podíamos influir sobre lo genético, pero ahora sí. Ahora podemos empezar a aplicar técnicas de edición genética, de ingeniería genética, y entonces ahí el debate de ¿lo permitimos o no? Porque hasta ahora la influencia cultural no solo se ha permitido, sino que se ha fomentado, ¿no? Y ha habido luchas entre distintas ideologías de cómo educar a los niños, o qué ideas promover y qué ideas al revés no dejar que estén ahí fuera, censurarlas. Entonces ahora que quizá podamos empezar a programar intencionalmente el genoma de la gente, pues qué tipo de individuos podemos producir. Buenas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que la cultura de un grupo se erige sobre la biología de los miembros del grupo y que las diferencias culturales entre grupos pueden deberse a diferencias biológicas entre los integrantes de los grupos? Y si es así, ¿crees que a modo de retroalimentación la cultura puede afectar a la biología? La cultura va a afectar a la biología ahora, es decir, todo lo que es ingeniería genética es cultural, es algo que hemos descubierto culturalmente, es ciencia, es tecnología, eso es cultural y vamos a empezar a afectarla. Ha habido casos, otra cosa de los temas más interesantes es cómo han influido biología y cultura. Por ejemplo, uno de los cambios genéticos de la especie humana más recientes es el poder tomar leche siendo adultos. Porque normalmente en todos los animales, llega un momento en que el bebé se desteta y la enzima que procesa las proteínas de la leche se desactiva, de tal manera que si intentas seguir tomando leche, tienes una diarrea, o sea, no puedes y no te sirve de nada. No en todos los humanos, porque hay humanos que tienen problemas y no pueden tomar leche por cuestiones genéticas. Esa enzima queda activado eternamente. Entonces, se cree que es porque grupos de pastores dependían mucho de la leche, y entonces una cuestión cultural, como es el pastoreo, tu estilo de vida, influyó sobre un cambio genético. Martín también lo va a mencionar más adelante, eso se llama efecto Baldwin. Es decir, cosas que están en el ambiente, formas de vida, favorecen que haya un cambio genético por lo importante que es. En el momento en que ese cambio genético sucede, tiene efectos muy beneficiosos precisamente porque ya tienes una cultura previa. Y lo que dices al revés, claro, la cultura, Marx decía que todas las ideas eran resultado de la infraestructura, digamos, productiva, económica. En parte tiene razón, porque muchas ideas están ahí como para justificar el modo de vida de una sociedad, como para contar historias a sus miembros y explicarles de qué va la sociedad o para que lo acepten. Los dioses lo han querido así o ha habido cualquier proceso histórico. Eso también es interesante ver cómo, según qué tipo de vida lleves, si eres carnívoro, si eres herbívoro, si eres autótrofo o heterótrofo, o sea, generas tus alimentos o no, según qué tipo de comida tienes, que eso es muy biológico, tu cultura va a ser muy distinta. Hay una hipótesis moderna que es difícil de comprobar, pero para que veáis por dónde van las investigaciones, que dice que Occidente es más individualista que Oriente, porque en Oriente comen arroz. Y el arroz, para cultivarlo, requiere un trabajo en grupo muy grande. No puedes tener una plantación de arroz tú solo. Mientras que otros cereales sí. Otros cereales requieren o una sola persona o grupos relativamente pequeños. Y entonces, para que veáis, como hipótesis en las que se trabaja, dices como que ya se ha influido desde una cuestión como el alimento, puede influir sobre la cultura. Al tema de los que ganan y los que pierden, me parece que al menos a lo largo plazo, con el liberalismo, con el progreso económico, al final todos ganan, incluso los ladrones, incluso los funcionarios. Si ponemos, no sé, el ejemplo de la Corea del Norte, Corea del Sur, un funcionario de la Corea del Sur tiene un nivel más alto, un ladrón de Corea del Sur, un nivel de vida más alto,
mucho mejor que un ladrón del Corea del Norte, que incluso los miembros del Partido Comunista no les queda nada para comer. Pero lo que nos explica muy bien la psicología evolucionista es que la gente se preocupa más de las diferencias relativas que de las absolutas, que para alguien es más importante de tener un pedazo de pan más en una ciudad de gente que no tiene nada a comer que de ser lo mismo en una ciudad más rica. Así que, ¿cómo podemos superar ese instinto para que la gente se preocupa más de estar todos mejores que de estar el mejor de un grupo? No sé si podemos. Y segundo, fíjate cómo lo has dicho, estar todos mejores o estar yo mejor. De nuevo, si a mí me dices, bueno, os voy a proponer este sistema de organización en el cual vamos a estar todos mejor, frente a este otro en el que vas a estar tú mejor. Cuando me hablas de tú, yo me llama la atención, yo mejor, eso me interesa mucho. Me lo puedo ver, te puedo escuchar y puedo ver si es verdad. Mientras que dices todos mejor, ya dices, bueno, todos. Yo soy uno más entre todos, ¿cómo sé yo si esto va a ser verdad? Y la idea de lo relativo frente a lo absoluto es que es normal que la gente se fije en lo relativo. Naces en una tribu de estas del pasado. ¿Tú cómo sabes que es posible? ¿Es posible alcanzar? Hoy ¿cómo vemos que es posible alcanzar? Pues vemos con un Ferrari, con un Maserati. Entonces, si ves a gente como un Ferrari, como un Maserati, dices, es posible tener un Ferrari o un Maserati. ¿Verdad? Que si no los ves, pues no es posible. Entonces, siempre tiendes a compararte con otros. Y la idea del los animales, las gallinas tienen, se llama un pecking order, un nivel de picotazo de que se dan unos a otros, y los humanos tenemos un estatus, y en un grupo tribal probablemente sabían el macho alfa, el 2, el 3, y cada uno sabía quién estaba justo por encima y quién estaba justo por debajo, y lo que intentas es mejorar relativamente. Eso no quiere decir que absolutamente no, también, pero a ti lo que te importa es lo local. Ese dictador de Corea del Norte o ese soldado opresor, si dices, es que si viviríamos todos mejor. No, yo lo que diría es, los que vivirían mejor. Pero yo, dadas mis capacidades, probablemente no sobreviviría la transición a eso. Es decir, yo sería de aquellos que serían rechazados, que serían eliminados. En la teoría de la evolución no solo se habla solo de selección natural, de como que la naturaleza social. Los miembros del grupo aceptan a unos y rechazan a otros, no se relacionan con ellos y los van expulsando. También de selección sexual, igual, no te emparejas con cualquiera, te emparejas con quien prefieres. Luego, si dices, en un libre mercado nos irá bien a todos, también a los feos, ¿no? El que prefiere un privilegio, que prefiere Tiene que haber un subsidio para los feos, que obliguen a las guapas o a quien sea a tener sexo o lo que sea. ¿Le queréis decir a los feos? No, pero es que en un libre mercado nos irá mejor a todos. Y digo, el feo es idiota y dice que... Porque yo sé que soy feo, me quieren, les doy asco. Y como eso es una realidad, es difícil. Es decir, por eso yo creo que por eso está bien que en el libre mercado añadamos ideas como de solidaridad, ayuda voluntaria, pero también sabiendo que no van a ser milagrosas. Los Breathing Heart Libertarians. ¿Ninguno me vais a preguntar de señales honestas costosas? Porque me gusta a mí. Si no lo... Bueno, Paco, pues no, la verdad el ejercicio ha estado impresionante. No te voy a preguntar de señales honestas costosas, pero bueno, si quieres, respóndelo. Yo tenía como dos preguntas, ¿no? Una pregunta es la jerarquía como mecanismo de supervivencia para los grupos, ¿no? Porque al final, claro, el jefe es jefe y gana más porque asume responsabilidades. Y una de sus responsabilidades es reducir incertidumbre a los miembros del grupo. Eso, claro, eso tiene mucha importancia en cuestiones de supervivencia. Fareed Zakaria, en El futuro de la libertad, cuenta la cuestión del Titanic, ¿no? Que dice que en aquella época había gente como muy noble y los hombres dejaron pasar a las mujeres y la oficialidad del barco dejó pasar a los hombres, a los niños y a las mujeres, y había una responsabilidad jerárquica que se cumplió a plenitud. Pero nuestra sociedad como que
el concepto de élite está mal visto. La primera pregunta es si esa pérdida de legitimidad de la élite puede afectar la supervivencia de los grupos. Y la segunda es la cuestión de la racionalidad. La racionalidad, decías, que es como una herramienta para discutir, para vencer. ¿Crees tú también que es una herramienta para sobrevivir y a través de un proceso de prueba y error evidenciar que las culturas que confían en la racionalidad son más fuertes a largo plazo? Lo que dice es súper interesante. Es decir, lo que le dice el tío Ben a Peter Parker. Con gran poder viene gran responsabilidad. Ese es el ideal. Es decir, la élite ideal es aquella que tiene más poder, más riqueza, más prestigio, pero al mismo tiempo tiene grandes responsabilidades y ves que luego van y las cumplen. Se supone que el rey o el general sale a luchar el primero por delante de sus soldados, o al menos da ejemplo, se pone en peligro, cosas así. Charles Murray ha escrito sobre esto últimamente mucho, no he leído, no sé si tiene algún libro, pero eso, sobre que el problema es que las élites en Occidente se están desentendiendo y se están como separando. Quizá es porque, ya que no nos hacen caso, o no sé si es porque sienten eso, o porque prefieren vivir su vida y crear como una casta separada. Pero es la tensión. El grupo, por un lado, es igualitarista en el sentido de que todos pertenecen al grupo. Y se supone que todos reciben algún tipo de cuidado del grupo, pero luego surgen esas jerarquías de organización o de simplemente de prestigio. Y claro, es complicado porque, por un lado, deberías reconocer que eso tiene una utilidad o una razón de ser, pero por otro lado, si estás abajo, te sientes mal, sientes envidia ante los que están arriba. Y vencer esa envidia es complicado. Y lo otro que dices de la racionalidad, de nuevo, es que no creo... Yo no soy objetivista, y los objetivistas creo que tienen serios problemas cuando tratan de reducirlo todo a la razón o de darle tanta importancia a la razón que no ven la importancia de las emociones y de que ciertas conductas que, de nuevo, que parecen irracionales, si tú vivieras en una sociedad solo de racionales, solo maximizadores, harías lo de, bueno, me caso contigo ahora que eres joven, querida, y eres atractiva y eres fértil, y en el momento en que dejes de ser fértil, te abandono por otra, por la siguiente fértil y tal. Entonces, cantidad de emociones, cantidad de cosas que no son exclusivamente racionales, son mecanismos de compromiso, mecanismos de fusión, y también señales honestas, costosas de lealtad, de pertenencia, de confianza. Entonces, impulsos como el patriotismo, como eso, como cierta lealtad, como el enamoramiento como mecanismo de mantener un lazo de la pareja, no son solo racionales, pero funcionan, tienen una función. Si tratas de razonar con el sindicalista que tiene un privilegio, él no quiere ese razonamiento. Él sabe que si le sometes a ese razonamiento va a perder. Él lo que quiere es que le reconozcas que es una víctima, o que le reconozcas que eres otro taxista que simpatiza con él, que le muestres esas emociones. Por eso, el labor del intelectual racionalista creo que es importantísimo, pero si se proyecta y cree que toda la sociedad se debería organizar según, igual que su mente, que solo le importa conocer, eso no va a funcionar. Las sociedades de mero pensamiento, contratos, como sin sentimientos, sin emociones, sin esas pulsiones, no van a ser estables. O sea, porque va a faltar algo. Por eso es lo que intento deciros, que si las emociones están ahí, si todos esos mecanismos de engaño, de autoengaño, de manipulación están ahí, es porque funcionan para algo. ¿Vale? Venga, pues me dicen que acabemos ya. Espero que esto os anime a leer de estos temas y a seguir explorando. Muchas gracias.